Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a este encuentro. Quiero destacar la invitación de Astrid y del doctor Marcos, que me invitó a dictar una charla relacionada con lo que es el sistema complemento. Me presento, bueno, primero que todo, yo no soy médico, soy microbióloga y me he dedicado pues a la inmunología algo más de 30 años de mi vida. Y uno de los temas que más me apasiona cuando dicto la inmunología para los estudiantes de medicina es el sistema complemento. Entonces, mi presentación está basada en algo de la parte evolutiva del sistema y que ha ocurrido durante 216 años de historia del complemento. No me voy a dedicar en la última proteína, sino en qué ha pasado con el sistema complemento durante estos 2 siglos. Entonces, podremos decir que la historia del complemento ha cambiado en cuanto a sus funciones. Es un sistema definido o se definió como un sistema homeostático central en todos los vertebrados. Tenemos que saber que no solamente nosotros tenemos complemento. El complemento aparece desde antes de los vertebrados. Les voy a mostrar algo muy rápido sobre evolución. Está en los tiburones nodriza, que no son vertebrados, son peces cartilaginosos, pero a partir de los peces vertebrados a nosotros el sistema complemento casi no ha cambiado, o sea, se ha mantenido altamente estable. Y eso nos explica por qué nuestro sistema complemento es tan efectivo para la destrucción de microorganismos. El segundo punto es que está asociado al mantenimiento de la integridad tisular e interactúa con otras cascadas, como es el caso de la cascada de la coagulación y la fibrinólisis. Este es un punto importantísimo, porque los insectos perdieron el sistema complemento. Ellos tienen sistema de coagulación, pero hay unos puntos en donde nos recuerda que el complemento en algunos estadios viene desde allá. Es el caso de la C5 convertasa, de la C3 convertasa, como es la plasmina, la trombina y la fibrina, que tienen esa función enzimática. Y por último, pues el complemento, ¿cuál es la función que tiene? Reconocer, blanquear, eliminar todo el material no deseado, tanto propio como extraño. Propio sano o alterado. Cuando está sano, afortunadamente tenemos proteínas que nos protegen, el CD59, el DAF y otras proteínas de membrana y proteínas que están a nivel del torrente sanguíneo que van a acelerar esa degradación de convertasas para proteger la acción del complemento sobre las células propias. De manera que la homeostasis, la normalidad fisiológica, también es controlada por el complemento. Entonces, podemos decir hoy que el complemento está formado por, casi todos los artículos dicen, de 30 a 40 proteínas plasmáticas, pero si nos comenzamos a contar, alcanzan a ser casi 90. Son proteínas asociadas a la membrana celular también, ahí están todos los receptores de actividad, que eficiente y finamente regulan la inflamación, la respuesta citolítica frente a antígenos infecciosos y el daño tisular por algún tipo de causa física, etc. Algo sobre evolución del sistema complemento, pues esto es muy biológico, pero me pareció importante traerlo acá para que nos situemos donde estamos, ¿no? El ancestro, se puede decir que este es un sistema ancestral. Tiene 500 millones de años de vida aproximadamente. Aparece en lo que tenemos ahora aquí sobre la Tierra. Este es un pepino de mar y un erizo de mar. Se han encontrado restos del complemento, pero lo que más la atención me llamó fue que en este cangrejo herradura, que es el único fósil viviente que existe, encontraron proteína C3 de complemento. Entonces, ha ayudado mucho al estudio del complemento a nivel evolutivo. Con este cuadrito de evolución miramos que las proteínas más primitivas son el C3, el factor B y las serinproteasas asociadas a manosa, que si ustedes recuerdan, solamente hasta la década de los 80 fue descubierta la vía de las lectinas por un grupo de japoneses, Kawasaki, otro Kawasaki, bueno, no me acuerdo generalmente nunca del tercero, que descubrieron solamente hasta el 80, pero estas serinproteasas han existido durante más de 500 años. Luego aquí aparece un factor I, no es un factor B,
que es un poco más tardío, y aquí ya estaría lo que nos corresponde a nosotros como vertebrados, donde están las proteínas activadoras de ese mecanismo de lisis mediado por anticuerpos, que vendría a ser la vía clásica, porque los anticuerpos como tales aparecen a partir de los anfibios, aunque en tiburones se han encontrado algo parecido a una IgM, a una IgG, pero obvio no fijan complemento como tal. Estos anticuerpos que van a fijar la vía clásica o activar la vía clásica de complemento aparecen mucho más tardío en la escala evolutiva. ¿Qué pasó? Listo. Ahora sí voy a entrar en la historia del complemento. Entonces, yo la dividí por grupos de años. Nos vamos a ubicar en el año 1790 hasta 1920. Entonces, el aporte más importante de esa época fue la determinación de la vía clásica con la participación de mucha gente. Voy a hablar de este señor, John Hunter, quien fue el primero, eso fue en 1790, fue el primero que reconoció la inflamación no solo como una enfermedad, sino como la expresión de defensa y reacción positiva del organismo. O sea, él ya miraba un proceso inflamatorio. Si volvemos acá, en esa misma época tenemos un grupo bastante importante formado por Fodor, Bogner, Fluch y Nuttall, quienes encontraron que el complemento presentaba unas propiedades, más bien el suero presentaba propiedades bactericidas, pero lo más interesante era que cuando ellos tomaban bacterias, tomaron Vibrio, tomaron Bacillus anthrax, le agregaban el suero y miraban al microscopio, las bacterias se rompían. Pero cuando calentaban el suero y volvían a mirar al microscopio, las bacterias, o sea, no había lisis bacteriana. Entonces, definieron por primera vez que algo en el suero tenía una actividad que protegía, que destruía, pero que tenía o eran termolables. Pero es Porter, que está acá, y para mí pues es uno de los pioneros de la investigación en complemento. Por eso se ganó el premio Nobel en 1919-1920, trabajaba con Nuttall y también trabajó en el laboratorio de Mednikov, pero también trabajó con Ehrlich. Leyendo para preparar esta clase, los científicos de aquella época también peleaban como los de ahora, y Ehrlich, Porter poco creía en el trabajo de Ehrlich. ¿Cuáles son los aportes de Porter y de los que trabajaron con él en complemento? Mednikov descubrió las células fagocíticas. Ehrlich es el primero que habla de los anticuerpos y Porter es el primero que habla de complemento como tal, y por eso se ganó su premio Nobel. Entonces, algo interesante acá es que desarrolló la técnica de fijación de complemento. ¿Cuántos de los que estamos aquí, me incluyo, trabajamos con la prueba de fijación de complemento? Hasta hace, yo creo, finales del siglo pasado, hacíamos fijación de complemento. Yo trabajé en un laboratorio en el Reino Unido y hacían prueba de fijación de complemento para diagnóstico de enfermedades virales. Entonces, ¿hace cuántos años estaba establecida esta técnica diagnóstica? Por su investigación, pues les comenté, ganó el premio Nobel, descubrió las anafilatoxinas. O sea, desde 1920 estamos hablando de esas proteínas liberadas de la activación del complemento capaces de inducir inflamación. Y junto con Mednikov, ellos nunca determinaron la importancia del complemento como opsoninas, o sea, proteínas que incrementan la respuesta fagocítica, pero sí descubrieron la actividad bactericida de la sangre fresca que se inhibía al calentarla, o sea, fortificaron lo que se había dicho anteriormente. Entonces, el aporte más grande de este tiempo fue que el complemento solo reacciona cuando se fijan anticuerpos unidos a antígenos. Esta fue probablemente la primera demostración de la interacción de diferentes componentes del sistema inmune que se da para generar la protección del hospedero. Aparece Wright, que también muchos lo conocemos. Él descubrió que la fagocitosis, con los aportes de los anteriores, era facilitada por factores séricos llamados opsoninas. Es el primero que habla de otra de las funciones claves de la acción del complemento. Las opsoninas no solamente se encuentran en sangre periférica, él también las encontró y las definió en cordón umbilical y a nivel transplacentario.
Observó el efecto lítico directo del suero normal sobre bacilos y sobre estafilococos y generó los primeros indicios del concepto de inmunidad innata, el papel pues, de las proteínas de fase aguda producidas por el hígado y que hoy son tan importantes para la activación de la vía de las lectinas, ¿no? A nivel de ficolinas y a nivel de la colectina 11, que es otra de las proteínas involucradas. Ya en 1940 a 1960, pues aparece Louis Pillermer, que es el primero que habla de la activación de un mecanismo de la cascada de complemento independiente de anticuerpos. Me pareció bastante interesante que dentro de la comunidad científica les pareció que era como un chiste, que era gracioso, pero él se suicidó y no alcanzó a leer el paper en donde miembros de la comunidad científica reconocían su gran hallazgo, que fue la vía de la properdina. La vía de la properdina es la vía más antigua, la vía más ancestral, y hoy se ha definido que la properdina puede actuar como un factor de reconocimiento de patrón. Por eso ahora que el doctor Enciso hablaba y el otro doctor Vallejo, ¿por qué se deben vacunar contra Neisseria meningitidis? Porque es que la properdina actúa reconociendo polisacáridos de la cápsula de Neisseria, porque es un receptor de reconocimiento de patrón. Entonces la importancia porque puede verse activada también. Entonces Jenny Way y los otros que están ahí pues hicieron alusión al trabajo de Pillermer, el descubrimiento pues de la vía de la properdina, una vía, como les digo, ancestral, pero que lleva igualmente pues a la lisis del antígeno blanco. Entonces aquí tenemos otros aportes de esa época, Ferrata, que descubrió C1 y C2, que eran termolábiles, pero C3 y C4 son termoestables. El grupo de LEDs pues fue una época de mucha producción, mostró que C4 es sensible al tratamiento con amoníaco y es la primera vez que aparecen los japoneses trabajando en complemento, la investigación sobre el mecanismo lítico, otra vez la optimización de la prueba de fijación de complemento en sífilis, y comenzaron a trabajar en procesos de precipitación y de la actividad del amonio sobre algunos componentes. Hacia la década de los 60 y los 70, pues aparece el grupo de Müller y Eberhard. Este grupo fue bastante interesante. Primero quisiera mostrarles acá parte de los reportes de Pillermer, pero que fueron tomados por el grupo de Müller y Eberhard en 1975, cómo desde ese momento se mostraba la acción del factor D y del factor I como inhibitorio, el factor D acá bastante importante, involucrado pues en la activación de la vía de la properdina, que era la que había definido Pillermer, pero fue hasta esta década cuando se hace o se toman los apuntes y los aportes de Pillermer. Entonces volvamos a Müller y Eberhard. Él hizo la separación electroforética por cromatografía realmente de C3 y se identificó que C3 es una beta-1-C-globulina y es la proteína de mayor concentración en el suero que nosotros tenemos. Por otra parte, pues ya se comienza a trabajar con la detección de anticuerpos monoespecíficos. Ahí yo me preguntaba si todavía no hablábamos de anticuerpos monoclonales, probablemente aislando proteínas e inoculándoselas a conejos. En esa década hicieron un gran simposio, que fue el simposio sobre complemento en Londres en mayo de 1964. Los alcances fueron, por llamada telefónica, el descubrimiento de C6 y de C7. Me llama mucho la atención porque ellos estaban reunidos, son como más de 20 personas, de los cuales 18 han sido premios Nobel, aquí los tenemos, algunos. Descubrieron la naturaleza enzimática de C1, se definen algunas enfermedades por ausencia de complemento de algunos factores, como el factor inhibitorio de C1 y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y este señor, John Humphrey, define las lesiones de la lisis que van a generar huecos y es la primera vez que se habla del efecto Dona, que a uno siempre pues, le han contado en las clases de inmunología. Tuvo que verse para creerse
que realmente había una perforación en la membrana de la célula blanco con la formación de estos polímeros de C9, que eran los que llevaban a la formación de los huecos en la membrana. Bueno. Po, este señor también, pues sus aportes, obvio, también asistió a ese congreso y desarrolló pues y optimizó los métodos para purificar todos los componentes. Ya en ese momento teníamos los componentes desde C1 hasta C9 con los factores B y D de regulación. La estructura tridimensional, pues en ese momento todavía no, pero ya se sabía que C1 estaba formado por 3 subunidades, C1Q, C1R y C1S, que eran capaces pues de unirse a la membrana de la célula blanco, y esta era una reacción mediada por anticuerpos. Y también definió que la proteína C reactiva puede promover la fagocitosis y también puede activar la vía clásica del complemento uniéndose al tallo de colágeno del C1Q, que uno puede entender acá porque el proceso inflamatorio es tan agresivo en tanto que activa la cascada de complemento. Bueno, volvemos entonces hacia 1980. En 1980, el hallazgo más importante y más relevante es la de la vía de las lectinas. Acá lo vemos por el grupo de los, ya desde la década de los 70, pero realmente fue en 1980 cuando se define Kawasaki y colaboradores el aislamiento de la lectina que liga manosa, primero en suero de conejo, una proteína dependiente de calcio, y ya en 1983 el mismo grupo la isla de suero humano. Ellos definieron este complejo que se llama RARF, que hoy es la lectina que liga manosa asociadas a las serinproteasas, que son enzimas. Se sabía hasta el siglo pasado que eran 2, el más 1, 2, y hoy se sabe que son más 3. Y algo interesante, no se sabe qué hace ni 1 ni 3, pero se sabe que 2 tiene una actividad de C3 convertasa. De C1 esterasa, perdón. Entonces se definió que esta vía de las lectinas es una vía independiente, mediada por complemento, pero independiente de anticuerpos. Entonces acá tenemos la publicación acerca de la vía de las lectinas, una vía bastante interesante de activación del complemento. Ya vamos llegando al 2016. En 1980 y 1990 se definen las proteínas regulatorias asociadas a la membrana celular, y en este siglo fue cuando, en esa época fue cuando se desarrollan pues la técnica de los anticuerpos monoclonales. Gracias a el desarrollo de este tipo de proteínas se pudieron identificar otra gran cantidad de proteínas a nivel de la membrana celular, pero también proteínas de sangre periférica. Entonces acá están, por ejemplo, el receptor de complemento 2, el receptor de complemento 3. Este receptor de complemento 2 hoy es importantísimo porque se sabe que es el que genera o mantiene la memoria inmunológica por parte de los linfocitos B en el centro germinal, gracias a la existencia de las células dendríticas foliculares que tienen la capacidad de presentar continuamente antígenos en esa zona. Ese receptor de complemento 2 reconoce fracciones muy pequeñas como es el C3D y puede mantener esa memoria, pero también se ha hipotizado que probablemente sea una de las causas de autoinmunidad, el mantenimiento y la activación policlonal de células B. También por el uso de anticuerpos monoclonales se pudo definir el receptor de complemento 4 y las proteínas regulatorias como DAF, la proteína cofactor de membrana CD46 y CD59. Traigo a mención el método de Sanger porque hasta aquí lo que se había hecho era secuenciar las proteínas por el método de Edelman mediante la aminoterminal, una técnica bastante costosa y bastante demorada. Pero aparece Sanger en 1983, quien también recibió su premio Nobel, porque él estabilizó esta metodología haciendo cDNAs para hallar las proteínas.
pero para las proteínas de complemento, solo hasta la década de los 90 se obtuvo la secuencia completa de todas las proteínas que hacen parte de la cascada. Entonces, ¿qué se hacía? La combinación de las proteínas más un cDNA, utilizando los segmentos de la secuencia de aminoácidos conocidas para diseñar zonas de DNA, para luego seleccionar clones y librerías de cDNA. Entonces, ahí están las que se lograron en su momento, C4, C3, el factor H y CD59. Pues es importantísimo, de acuerdo a lo que decía el doctor Enciso, todas esas mutaciones y polimorfismos asociados a este tipo de proteínas y asociados a susceptibilidad y resistencia a determinado tipo de infecciones bacterianas o a sufrir determinado tipo de enfermedad. Ya en la última parte, lo que nos corresponde, finales del siglo pasado y lo que llevamos a este siglo, podemos decir que el complemento como el sistema más complejo que existe a nivel de la respuesta inmunitaria, involucrado tanto en la respuesta inmune innata como en la inmunidad adaptativa. No quería aburrirlos con proteínas, pero pues eso es el sistema complemento, un mecanismo muy complejo donde se liberan una gran cantidad de factores que van a cumplir una serie de funciones como las anafilatoxinas, otras que debido a su puente tioéster se pueden fijar a la membrana celular actuando como opsoninas facilitando la respuesta fagocítica, otras formando enzimas que van a llevar a su objetivo final, que es la formación del complejo de ataque a membrana, parálisis de la célula blanco. ¿Qué nos protege? La presencia de una serie de proteínas que les dice al complemento, no me destruya, porque hacemos parte del mismo grupo. Pero cuando no existen esas proteínas, por la razón que sea, nosotros somos blanco de la acción del complemento. De lo más interesante que existe hoy es que gracias a la nanomedicina y a métodos o metodologías que permiten observar las proteínas en tercera dimensión, se ha podido llegar a este tipo de esquemas. Este es un antígeno, aquí está una inmunoglobulina G, un hexámero de IgG, y esta es la C1Q recubierta con C1R y C1S. Entonces hemos llegado a determinar la estructura tridimensional. Desafortunadamente no era fácil bajar esta página, pero salen todas las proteínas moviéndose y de qué manera se van fijando, y han sido estudios que se han hecho en tercera dimensión de las proteínas de complemento. Tenemos también que se ha definido la gran polimorfismo en el factor H, que es uno de los factores regulatorios del C3 que está a nivel de la parte fluida. Esa gran cantidad de polimorfismos pues, pueden estar asociados a susceptibilidades en algún tipo de infecciones. El haber ampliado el concepto de la vía de las lectinas, como les comentaba, no solamente porque se sabe que es un complejo formado por no solamente la lectina que reconoce derivados de mananos, sino porque está asociado a 3 serinproteasas, conociéndose que la serinproteasa 2 es la que tiene la actividad de C1 esterasa. Las otras están aún en estudios. Parte de los aportes de este siglo es el desarrollo de las terapias biológicas, no solamente a nivel de la acción del complemento, sino en otro tipo de enfermedades como la artritis reumatoidea, el hecho de bloquear el TNF o el receptor para TNF. Pero en el tema que nos compete, la aparición gracias a la ingeniería genética, el haber ensamblado este tipo de anticuerpo monoclonal que se llama eculizumab, es un anticuerpo humanizado porque tiene 2 fracciones de anticuerpos, una IgG1 y una IgG2, que son ensambladas y ellas tienen un único blanco que se llama C5. Como es un anticuerpo terapéutico, él por sí mismo no puede fijar complemento y él por sí mismo no puede inducir opsonización. No es reconocido por receptores Fc gamma a nivel de las células fagocíticas, por ejemplo, ni puede inducir la degranulación de células NK. Su función son solamente las 2 cadenas, carece de región constante, que sería la región efectora,
es bloquear a C5, de tal manera que cuando se forma la C5 convertasa por cualquiera de las vías del complemento, no se clive en C5A, liberando pues la anafilatoxina tan potente, ni generando el complejo ataque a membrana. Entonces, no solamente se bloquea la lisis, sino también esa respuesta inflamatoria tan aguda que se puede formar gracias a la liberación de una de las peores anafilatoxinas que nosotros tenemos. Bueno, básicamente esto era lo que les quería contar. Me parece bastante importante pues lo de esta época, la determinación del polimorfismo, no solamente el factor H, de determinar que la properdina va más allá de la activación de una vía que actúa como un receptor de reconocimiento de patrón, y parte del premio Nobel del año 2011 fue eso, crear un puente de unión entre el concepto clásico que todos tenemos de lo que es la inmunidad innata con un concepto moderno entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa a partir de este tipo de proteínas de receptores de reconocimiento de patrón. Entonces me llama bastante la atención el hecho de la properdina que puede actuar como ese factor. Por último, pues quisiera terminar diciendo que el complemento es un mecanismo muy eficiente que nos protege de la acción de los microorganismos, que está involucrado en la homeostasis, probablemente, no, también en el mantenimiento de la memoria, en la activación de los clones de linfocitos T y B, porque se ha encontrado, sobre todo en artritis reumatoidea, por ejemplo, cómo el mismo linfocito T puede producir C3A y C3B y puede llevar activaciones de clones de linfocitos T mayores productores de interferón gamma y mayores productores de interleucina 17, generando todo pues el fenómeno que se ve en este tipo de pacientes. Pero los microorganismos van antes que nosotros. Ellos han desarrollado coberturas que se llaman cápsulas y no se dejan hacer daño por el complemento. La cápsula es anticomplementaria, antifagocítica, y así se produzcan anticuerpos contra esos polisacáridos, la función del complemento no se logra con ellas. Entonces, se entiende por qué este mecanismo tan ancestral nos ha protegido, pero igual los microorganismos se han acostumbrado a él y han desarrollado mecanismos de evasión tan efectivos como es el caso de la cápsula. Muchas gracias.